Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el 49º día del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, Dr. Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en colaboración con el Grupo de Investigación CienciLab. Estamos muy orgullosos. El día de hoy cumplimos un año de haber iniciado con el ciclo de conferencias. Iniciamos el 23 de noviembre del año anterior y hemos tenido conferencias todos los lunes de manera consecutiva. El día de hoy tendremos una magnífica conferencia a cargo del doctor Peter Dechen. Solicitamos cordialmente la presencia del doctor Roberto Aguiar a este espacio, quien ofrecerá unas palabras. Muy buenas noches con todos. Gracias a Dios, esta es la 49ª conferencia. ¡Qué bárbaro! Y realmente se nos ha pasado las 49 conferencias sin sentir porque en cada conferencia nosotros disfrutamos al máximo. Es una fiesta para nosotros, fiesta del conocimiento científico, fiesta que nos permite aprender más de la gente que ha trabajado más en algunos temas. Es un orgullo y un gusto que nuestro conferencista de ahora sea el doctor Peter Dechen. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría de volver a ver a mi amigo, aunque sea en forma virtual, a los años! Y qué alegría de tenerte aquí como conferencista. Solo tu presencia ha hecho que muchos investigadores de alto nivel digan, no, yo a esta conferencia no me la pierdo. Primero por el tema que me interesa, y segundo por la calidad del expositor. Estas fueron palabras de algunos de la gente que asistirá a tu conferencia. Un poquito la gente de a poco se va integrando, pero ya tendremos un buen número de asistentes. Peter, te agradezco mucho el que hayas aceptado esta invitación y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Damos la bienvenida a nuestro conferencista. En este momento voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. El profesor Peter Dechen Anglada realiza estudios de ingeniería civil en la Universidad de Concepción en Chile. Se recibe el año 1980. Viaja a Alemania, donde trabaja por 2 años en la empresa DSS, Sistemas Estructurales Dinámicos. El año 1984 recibe una beca del Servicio de Intercambio Académico Alemán, la DAB, e inicia estudios de posgrado obteniendo el título de doctor el año 1989 en el área de la dinámica de estructuras, otorgado por la Universidad de Ruhr de Bochum, Alemania. Posteriormente ingresa a la empresa Hocheb en Alemania al grupo de dinámica estructural, el departamento para centrales nucleares. En el año 1994 regresa a Chile, desempeñándose desde esa fecha como profesor del área de estructuras, desarrollando investigación en las áreas de aislamiento sísmica y disipación de energía en estructuras, donde además ocupa el cargo de director del Departamento de Ingeniería Civil por un periodo. El año 1995 funda la Oficina de Ingeniería GID, Ingenieros, Compañía Limitada, oficina dedicada a proyectos estructurales de edificaciones, de estructuras industriales, de revisiones estructurales. Se encuentra inscrito en primera categoría en el Registro Nacional de Revisores de Cálculo Estructural del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile. Ha realizado numerosos peritajes estructurales de ingeniería forense y ha actuado como perito de importantes juicios. Desde hace más de 20 años desarrolla investigación en el comportamiento y diseño sísmico de puentes y edificios de madera, donde ha logrado incentivar a muchos estudiantes a interesarse en este material, logrando impulsar la creación de un magíster profesional en construcción industrializada en madera, cuyo inicio sería el próximo año 2022, al cual deseamos mucho éxito. Cuenta con numerosas publicaciones internacionales en el área de puentes y edificios de madera. El año 2014 recibe un primer premio a la innovación otorgada por la Cooperación Chilena de la Madera, CORMA, por el proyecto de puentes tensados de madera.
que finalizó con el reemplazo de los tableros estructurales en 5 puentes. Es miembro del Comité de Norma para la futura norma de edificaciones de CLT. Participó como miembro del Comité de Emergencias Post-Terremoto 2010 en Chile, coordinando por la Ilustre Municipalidad de Concepción. Es miembro de la Asociación de Ingenieros Estructurales de Chile, de la Sociedad Chilena de Mecánica Computacional y de la Fundación de Ingenieros Civiles de la Universidad de Concepción. Quiero recordar que las preguntas referentes al tema de exposición deberán ser colocadas en la pestaña del chat para que, una vez terminada la intervención del doctor Peter, puedan ser respondidas. Estimado doctor, le otorgamos la palabra para su conferencia. Muchas gracias, Brian, por su amable introducción. Y muchas gracias también a mi amigo, el doctor Roberto Aguiar, por la invitación que me ha hecho a participar en este programa de conferencia. El conocimiento no se detiene. Es para mí un honor, digamos, la verdad, estar aquí. El tema que voy a presentar lleva el nombre de Desarrollo de la construcción de estructuras de madera en países sísmicos, métodos de análisis y diseño y aspectos normativos. Vamos a tratar en el camino de esta presentación de responder por qué madera o por qué no madera, ambas respuestas que conducen, ¿no es cierto?, al mismo camino, al mismo objetivo. Esta presentación la voy a enfocar primero mostrando, sobre todo para los estudiantes que no han tenido a lo mejor contacto con la madera, una introducción a la madera como material estructural. Después veremos algo sobre terremotos y estructuras de madera, edificaciones de marco liviano tipo plataforma, cómo se enfrenta un diseño, que es un poco distinto a otras materialidades, aspectos normativos que deben ser actualizados para poder diseñar edificaciones de madera, la edificación convencional en CLT, después veremos soluciones no convencionales en edificios de CLT, con dispositivos disipadores de energía y elección sísmica, para finalizar con edificación híbrida en madera, hormigón armado y o acero, y algunas conclusiones de la presentación. Bueno, si bien yo me voy a referir en algunos momentos a Chile, esto es válido para todos los países con sus propios, ¿no es cierto?, recursos forestales. Pero principalmente el recurso forestal en Chile tenemos actualmente más de 2 millones de hectáreas dedicadas a la plantación de pino radiata. Lo que queremos lograr es un gran salto, pasar de un país forestal a un país maderero, donde efectivamente la construcción, la madera juega un rol fundamental. Vamos a ver por qué razones esto. La madera, bueno, es uno de los materiales de construcción más empleados por el ser humano durante milenios. Las piedras de los troncos cubrían sus necesidades básicas de refugio y transporte. Sin embargo, la revolución industrial, durante los siglos XVIII y XIX, a través del desarrollo de otros productos, como el hormigón armado y el acero, que debido a la sencillez para producirlos en serie y a la capacidad de cubrir grandes luces, se erigieron progresivamente como los materiales estructurales predominantes en el siglo XX. Y se relegó entonces la utilización de la madera a construcciones de menor entidad. Sin embargo, en las últimas décadas ha ocurrido un redescubrimiento de la madera, y esto especialmente en los países industrializados. ¿Por qué razón? Bueno, la conciencia contemporánea aboga por la necesidad de proteger los recursos naturales. La producción de materiales como el acero, el hormigón o el aluminio requieren grandes cantidades de energía, elevadas emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, una incompatibilidad con el concepto creciente de sostenibilidad ambiental. Y es importante notar que la madera constituye la estructura de soporte del árbol y presenta la ventaja de ser un producto estructural en origen, sin necesidad de un proceso de transformación industrial asociado con algún elevado coste energético que ello supone. O sea, un tronco de un árbol es ya una columna estructural, ¿no es cierto? Bien. Además, el empleo de madera como material de construcción aporta grandes beneficios ecológicos. Los elementos de madera colocados en obra fijan el carbono capturado en sus paredes celulares durante toda la vida útil de la estructura, contribuyendo a un desarrollo plenamente sostenible. Esas son las grandes ventajas de este material. La madera y sus derivados. La madera es una materia prima de origen vegetal. Se obtiene de los troncos de los árboles. Sus sustancias principales son la celulosa y la lignina, además de otras sustancias, pero están en menor proporción. Y las partes del árbol, ¿no es cierto?, es la médula, en el centro, el duramen, el cambium, ¿no es cierto?, perdón, la albura y el cambium, y la corteza. En el cambium se origina, ¿no es cierto?, la madera nueva, se va formando la madera nueva. Y de aquí entonces, de este elemento, nosotros vamos a aprovechar su propiedad.
La estructura interna ahora, la madera es un material de cocimiento natural, que está constituido por entramados celulares anisotrópicos, compuestos esencialmente por celulosa y ligados entre sí por un cementante que es la lignina. Las células, las distintas células, fíjense ustedes la forma que tienen de manera tubular, se disponen predominantemente según la dirección axial del tronco. Esta es la dirección axial del tronco. Pero también existen otras, ¿no es cierto?, otras células dispuestas transversalmente. Y por ese motivo se obtiene una respuesta estructural diferente en distintas direcciones en la madera. Pero en esta dirección son puros tubos que están, ¿no es cierto?, trabajando y por ende ofrece una tremenda resistencia en esa dirección. Y es lo que tratamos de aprovechar. La madera es un material utilizado por el ser humano desde miles de años, gracias a las siguientes propiedades. Es liviana, tiene una buena resistencia a los esfuerzos de tracción y compresión. Es estética, ¿no es cierto? Aísla el frío, el calor, la electricidad. Es renovable, es decir, si cuidamos los bosques, nunca se va a agotar. Es reciclable, se puede reutilizar a partir de los desechos. Es biodegradable, se descompone de manera natural, es decir, no contamina. Puede partirse fácilmente en el sentido de las vetas, propiedad conocida como vendibilidad. Es un material poroso, capaz de desprender o absorber humedad. Son cosas también positivas y cosas negativas también. Pero hay que manejarlas adecuadamente para poder construir y no tener problemas con ello. Bueno, la clasificación de la madera y sus derivados. Hay maderas naturales que se obtienen directamente del árbol. Hay maderas prefabricadas que se obtienen de las maderas naturales en las fábricas. Y materiales celulósicos que se elaboran con la celulosa de la madera. Las maderas naturales tienen una división en dos grandes grupos, las maderas duras y las maderas blandas. Por lo general, las maderas duras proceden de árboles de hoja caduca, crecen lento, tienen troncos gruesos, tienen poca resina, tienen una gran variedad de colores entre las maderas duras, tienen mucha resistencia, son difíciles de trabajar, son más caras que las blandas, y su uso son muebles finos, instrumentos musicales, etc. Por ejemplo, el roble, el castaño, haya, caoba, cerezo, entre otras. Las maderas blandas, por otro lado, proceden de árboles de hoja perenne en forma de aguja, crecen rápidamente, suelen tener colores claros y tienen los anillos más marcados. Tienen mucha resina y sus usos son en estructuras, cajas para embalar, pisos, muebles, etc. Por ejemplo, el pino, el abeto, el abedul, el tilo, etc. Estas maderas blandas se usan mucho en estructura y tienen la resistencia suficiente para poder construir en altura. La madera natural sólida. La forma de presentación son listones, son tablones, son tablas, vigas, cuartones, etc. Y todas ellas se obtienen, ¿no es cierto?, de alguna parte del tronco. Los tipos de maderas duras y blandas, de ellas, principalmente de las blandas, por ejemplo, como el pino o el abeto, uno puede obtener a través de un corte rotatorio del tronco un contrachapado. Si se obtienen estas láminas, que después se laminan en direcciones perpendiculares, obteniendo un material muy resistente y de muy alta calidad. También, a partir del cortado de ciertas partes del tronco, se obtienen piezas formadas por tablas, que pueden ser tablas de corte radial o de corte tangencial. Y también, a partir de las virutas o el serrín, se puede construir el aglomerado, a través de algún adhesivo y ese serrín. También estas piezas pueden tener algunos defectos, como el pandeo, cuando se dobla en esta dirección la pieza, o el combado en esta otra dirección, o el alabeo, que es una torsión que experimenta la pieza. Todos elementos que se pueden controlar. Las maderas prefabricadas. Hay planchas y láminas de distintos espesores. Se obtienen en fábrica a partir de restos de madera natural. Ahora, ¿por qué se emplean estas maderas en vez de las naturales? Bueno, los tableros pueden tener cualquier tamaño. Si la madera es natural, el tamaño depende del tamaño del tronco del árbol, ¿se fijan? Son más fáciles de trabajar que las naturales y no son atacadas por parásitos, y son más económicas que las naturales. Hay distintos tipos de madera prefabricada. Yo voy a mencionar solamente algunos. El contrachapado, fabricado a partir de chapas desenrolladas de madera unidas entre sí con adhesivos, de tal forma que la fibra de cada chapa queda perpendicular a la adyacente. Y el número de chapas utilizado ha de ser impar. Entre las caras, es la más cara entre las prefabricadas. Y también tenemos el tablero de virutas,
Y los tableros de viruta están compuestos por virutas de madera aglomerada entre sí mediante un adhesivo. Hay dos tipos de tableros de virutas. El tablero de viruta USB, que son fibras de madera orientada. Estos tableros tienen las virutas orientadas en función de la capa y tienen alta resistencia, similar al contrachapado. Y también hay el tablero de viruta sin orientar, denominado waferboard, y se puede aplicar distintos tratamientos a la madera para aumentar su característica de comportamiento frente a la humedad, el fuego y agentes biológicos. Finalmente, los tableros microlaminados, LBL, los tableros microlaminados están formados por chapas encoladas entre sí, pero orientadas en solo una dirección, en dirección longitudinal. Y el proceso de fabricación es muy similar al tablero contrachapado, pero orientando todas las chapas de madera paralela, y esto entrega una tremenda resistencia. También tenemos tableros de virutas o de partículas aglomerados, que se fabrican con virutas de maderas encoladas y prensadas. Presentan una superficie lisa, que es estable y consistente, pero se rompe con relativa facilidad. Hay una gran variedad de tamaños y grosores. La madera es de origen orgánico, como todos sabemos, y por ende puede sufrir el ataque de agentes xilófagos como hongos de pudrición y termitas, que disminuyen su resistencia mecánica. Y para la actuación de la mayoría de estos organismos xilófagos, se requieren contenidos de humedad o situaciones que no deberían ser frecuentes en estructuras de madera bien diseñadas, construidas y mantenidas. Las técnicas de tratamiento de los productos protectores de la madera permiten en la actualidad evitar riesgos de ataque en las situaciones de riesgo. O sea, eso es posible hoy día. Hay tratamientos preventivos, curativos, para eliminar las plagas de la madera. Por ejemplo, la impregnación superficial, química superficial, o inyección química en exteriores para muros, en suelos o vigas, ¿no es cierto?, que están en contacto con el suelo, uno puede hacer una inyección química. Y tratamientos biológicos. Pero también hay detalles inteligentes para que la madera, ¿no es cierto?, no requiera ser impregnada, pero, y no sea, y el agua, que es el principal agente que la puede, ¿no es cierto?, degradar, no quede en contacto con ella. La madera, ya hablamos hace un rato, que es porosa, y por ende, de acuerdo a la temperatura y humedad del aire en que se encuentra, ¿no es cierto?, ella absorbe o entrega humedad. Es un material higroscópico. Entonces, ella, de acuerdo, como mencionaba, a la humedad del aire y la temperatura, entonces adquiere una humedad de equilibrio. Por ejemplo, para Concepción, la ciudad desde donde yo estoy en este momento transmitiendo, ¿no es cierto?, tenemos una humedad de equilibrio de 17% de humedad. Y si vamos a Iquique, por ejemplo, que al norte tenemos 13% de humedad. Y eso obviamente tiene un efecto en las propiedades mecánicas de la madera. Mientras mayor humedad tenemos, las propiedades mecánicas se disminuyen, y mientras menos humedad tengamos, entonces tenemos unas capacidades mecánicas mayores. Justamente producto de que la madera, ¿no es cierto?, cuando se lleva al lugar de emplazamiento donde se construye, puede comenzar un secado de ella, ¿no es cierto? Cuando traemos la madera y empieza, ¿no es cierto?, se cierra la construcción, entonces la madera empieza a perder humedad y se pueden generar efectos de retracción. Hay efectos que se llaman de retracción, que es cuando la madera pierde humedad, o de hinchamiento, cuando la madera absorbe humedad. Las tensiones en los medios de unión. Bueno, la dilatación libre es impedida por los elementos de unión, y esto puede originar grietas en las vecindades. Hay desajustes y holgura en los medios de unión. Al contraerse la madera, se sueltan las uniones. Aparecen grietas por secado. Disminuye la calidad de la madera y favorece el ataque de hongos y organismos xilófagos. Como definición general, la madera verde se puede decir que es con un contenido de humedad mayor al 30%, y madera seca es con un contenido de humedad menor al 20%. Según los reglamentos normativos, la madera al momento de la construcción debe tener un contenido de humedad muy similar al contenido de humedad de equilibrio del lugar, con una diferencia que podríamos tener 3% de diferencia. En la resistencia al fuego, también es otro de los miedos enormes que tenemos con la madera, ¿cierto? La madera es un material combustible. Sin embargo, expuesta a altas temperaturas durante periodos prolongados de tiempo, puede inflamarse y comenzar a quemarse, generando llamas y carbón superficial. Ahora, justamente esta carbonización superficial forma un escudo protector de la madera que aún no se ha quemado. Y la madera en el frente de carbonización, un espesor cerca de 4 milímetros, no tendrá más de 300 grados centígrados, aunque en el ambiente del incendio pueden haber 1000 grados centígrados. Y eso hace que el proceso de carbonización siga, pero a tasa constante y muy lento, porque no hay oxígeno en ese sector, resultando posible
poder predecir cuánto se va reduciendo la sección de madera en el tiempo. Eso uno puede calcular cuánto tiempo se requiere para que se consuma cierto espesor de madera. Entonces se puede predecir de esta forma durante cuántos minutos y hasta horas puede resistir la estructura sin colapsar. Me ha tocado, por algunos peritajes, ¿no es cierto?, observar por ejemplo, estructuras de madera laminada que quedan en pie cuando al lado hay estructuras de acero que han colapsado cuando hay efectos de incendio. O sea, la madera puede resistir más que el acero en un incendio, dándole el espesor suficiente. La madera en Chile como material estructural. A inicio del periodo de 1845 a 1910, que es donde están los registros más importantes del uso de la madera como material estructural, se remonta al año 1845, que es el comienzo de la emigración alemana a nuestro país, a orillas del lago Yanquihue, Osorno y Valdivia, al sur de Chile. Y estas estructuras contemplaban uso de maderas de grandes escuadrillas, también entramados en base a muros, sistemas de postes viga, que eran usados en casas de establo, los cuales contaban con 2 niveles. En el periodo 1930 a 1970, se desarrolló una arquitectura moderna en madera. La madera siguió su desarrollo en estructuras más complejas, abarcando principalmente entre la octava y la 10ª región, de la provincia de Concepción a Chiloé. La madera era ampliamente utilizada en casas de 1 y 2 niveles, iglesias, haciendo uso de muros tanto rectos como curvos, mostrando una arquitectura confortable y agradable. Su estructura era compuesta principalmente por entramados de madera, es decir, pie derechos, diagonales, cadenetas y revestimientos entablados. Durante la época también de la explotación minera, también aparecieron estructuras características de vivienda en Lota, 30 kilómetros o 40 kilómetros de Concepción. En el año 1915 estaban las minas de carbón en funcionamiento y se construyeron viviendas para los mineros, y esas viviendas hoy día son patrimonio nacional y tuvieron una fuerte influencia en la arquitectura inglesa. Y en Sewell, esto está, ¿no es cierto?, cerca de Rancagua, a corta distancia de Santiago, de la capital, para que ustedes tengan una relación geográfica. Y en Sewell, en la cordillera, se construyeron a comienzos del siglo pasado edificaciones de hasta 5 pisos en madera para albergar también un campamento minero. Más tarde voy a volver un poquito a esas estructuras. Entonces, a pesar de la ventaja de usar estructuras de madera en viviendas, en Chile aún se continúa prefiriendo otros materiales. Sin embargo, las nuevas políticas forestales, impulsadas por el gobierno, esperan aumentar el uso actual del material al doble para el año 2035. Entonces, la madera es un material que está evolucionando a pasos de gigante, denominado ya el material de construcción del siglo XXI. Avances tecnológicos. Tenemos hoy día productos con mejores propiedades, que son más estables y homogéneos. Pero para poder construir en madera tenemos necesidad normativa. La norma chilena de construcción de madera y cálculo, que es la norma chilena 1198, es el nombre que tiene, hasta mediados del siglo XX, Chile ignora la construcción en madera. Se hace de manera prácticamente artesanal. El año 1977, apoyado por el Instituto Forestal, el INFOR, se publica una primera norma oficial de emergencia para el cálculo de construcción en madera, basado en el Código Británico para construcción en madera y apoyado por investigación del INFOR. No hubo un impacto significativo en el medio, principalmente porque los productos de madera estructural citados no se encontraban disponibles en Chile. En el año 1991 se modifica esta norma, también con participantes del INFOR y de las facultades de Ingeniería Forestal y de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. Madera y construcción de madera, cálculo, es la norma de 1991. Esta norma refleja el estado del arte de los años 80 y corresponde a un compendio de la norma DIN alemana 1052, 1988, y de la National Design Specification for Wood Construction de 1986, e investigaciones locales entre las décadas 70 y 80. Otras normas de interés. Bueno, aquí está la norma que les mencionaba. Hoy día tenemos la versión 2014 y pronto viene una nueva actualización. Norma para madera laminada encolada, para clasificación mecánica y visual, requisitos y métodos de muestreo e inspección, el vocabulario, norma de madera laminada encolada, tensiones admisibles, determinación de propiedades mecánicas, ensayos de carga horizontal para paneles prefabricados, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver ahora algo sobre
terremotos y la madera. Las estructuras de madera son más livianas. Son más livianas, y por eso eso ya es importante. Todos sabemos que los terremotos traen fuerzas inerciales, que si el edificio es muy pesado, esas fuerzas son mayores. La madera, además, ofrece una excelente relación de resistencia a peso. ¿Okay? Pero la madera por sí sola no es buena para resistir los terremotos. Sin embargo, la madera y sus conexiones puede ser un muy buen material sismo-resistente. ¿Okay? Esta es una foto. Estoy hablando de las bondades de la madera para terremotos, estoy mostrando esta foto, pero ¿por qué lo hago? Porque las estructuras de madera no son indestructibles. Esta es una foto del terremoto de Valdivia, 1960, que fue un terremoto catastrófico, de magnitud 9,5. Y estas viviendas tenían antes, ¿no es cierto?, en los pisos, entre pisos y en los muros, alojaban barro con paja para tratar de producir una aislación al ruido y también al frío. Era muy pesada. Entonces, en algunos casos, el terremoto demostró que las estructuras no estaban bien diseñadas y el diseño que también había era muy precario. La construcción era más bien intuitiva con la experiencia de gente muy capaz, ¿no es cierto? Pero esto está demostrando que algo falló, que algo no estaba bien. Y también muestro aquí que casas y edificios de madera, ya hablamos de edificios aquí hay edificios de 3 pisos que se cayeron para el terremoto del Norte en 1994. ¿Pero por qué se cayeron? Porque en los primeros pisos se construyeron, ¿no es cierto?, lugares para aparcar los vehículos, entonces se redujeron los muros en los primeros pisos y eso provocó un piso blando. Y todos sabemos que un piso blando es muy nefasto para un terremoto. Bueno, y aquí también, en el caso de Estados Unidos también, se provocaron daños por huracanes, ¿no es cierto?, para viviendas de madera, y hay normativas hoy día que permiten diseñar, ¿no es cierto?, terremotos para vientos muy fuertes, pero un huracán ya es muy difícil diseñar la estructura, pero ya hay alguna recomendación. Bien, en todo caso, la filosofía de diseño debe ser modificada de seguridad a la vida y limitar el daño puede llegar a ser un objetivo primario de nueva generación de los procedimientos de diseño basado en desempeño. Y hoy día ya hay una metodología desarrollada principalmente en Norteamérica que aplica metodologías de desempeño a estructuras de madera de varios pisos. Sin embargo, a pesar de todos los adelantos, esto sobre todo para los estudiantes, es muy importante que recuerden que uno de los aspectos más importantes de un proyecto, que es una buena estructuración. Y esto es más importante que cualquier cálculo que podamos hacer con computadores fantásticos. Si ustedes aseguran que van a tener una disposición adecuada de muros, como está mostrado aquí, que hay muros en las dos direcciones principales, ¿no es cierto?, en el perímetro de la estructura, o muros adicionales al interior, entonces, esta estructura se va a comportar bien, aunque nos equivoquemos incluso en el cálculo. Entonces, esto es muy importante, la regularidad de las plantas de estructura y de las elevaciones en los ejes estructurales. Y este concepto es válido tanto para cargas de viento como sísmicas. Y abajo muestro una disposición que es inadecuada de muro. Aquí también tenemos rigidez en dos direcciones principales, pero nos falta rigidez torsional. Aquí el centro de masa probablemente va a estar ubicado en el centro de la planta, donde estoy mostrando aquí el cursor, y el centro de rigidez va a estar ubicado por acá. Entonces hay un tremendo momento torsor que va a provocar, ¿no es cierto?, ya sea el viento o ya sea el sismo. O también cuando concentramos un núcleo con gran rigidez, también tenemos un efecto de torsión muy importante, a pesar de que tenemos rigidez en ambas direcciones. Y aquí tenemos una disposición que ya es inestable. Esta es inadecuada, pero esta ya es inestable, pero todos los muros confluyen en un punto donde no hay rigidez torsional del edificio. O bien cuando en esta planta, por ejemplo, no tenemos rigidez en la dirección longitudinal. Los muros generalmente, o sea, no generalmente, sino que siempre, tienen rigidez en la dirección de su eje mayor, y muy poca rigidez, podemos decir, rigidez nula en la dirección perpendicular a su eje principal. Entonces, este edificio podría fácilmente desplazarse en esta dirección y no tiene ningún eje estructural que lo detenga. Aquí estoy mostrando nuevamente las edificaciones como esta, que son los edificios de Sewell, de ese campamento minero que se terminó de construir en el año 1906. Esto fue construido con pino oregón y, ¿cómo se llama? Y fue construido, para que ustedes tengan presente, en una época en que no teníamos ningún tipo de normativa, ¿no es cierto? Entonces esto se construía también de acuerdo a la experiencia que había en otros países.
Y estas edificaciones aún siguen en pie. El año 2006 fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. Después se pueden visitar, digamos, puede hacer un recorrido. Y son estructuras de marco plataforma. Entonces, principalmente, en base a eso podemos decir que podemos resaltar para la edición en madera que tienen muy buena capacidad de formación, tienen buen desempeño bajo caras laterales, sin movimiento, tienen buena relación peso-resistencia. Y a pesar de que tenemos esto del año 1906, en Chile no tenemos normas de diseño para este tipo de estructuras todavía. Están impulsando en este momento, pero no tenemos todavía vigente. La madera como materia estructural en Chile, hasta hace unos pocos años, poco desarrollo. Actualmente se impulsa fuertemente la construcción en madera. Se trabaja en elaborar una normativa para edificios de 5 o 6 pisos en madera. Y la normativa chilena tiene límites restrictivos para el drift. Hay un drift actual del 2 por 1000, que parece muy pequeño, muy restrictivo, pero es un límite elástico. Y hay un factor de reducción de la respuesta elástica que también es muy bajo, R igual 5,5. Vamos a hablar un poco de eso más adelante. Este es el sistema constructivo de marco liviano tipo plataforma. Este es el elemento esencial. Este es un muro que se construye en base a pie derecho. Estos son los pies derechos, elementos verticales, los que están aquí, ¿no es cierto? Hay soleras al final del muro, y soleras también cuando el muro se parte en el otro piso, en el piso siguiente. Y se llama tipo plataforma porque se construye hasta aquí, se construye todo esto hasta aquí, y cuando se termina esa construcción, parte sobre la plataforma construida, parte un nuevo muro y un nuevo piso. ¿Okay? Bien, esos elementos, como un muro, tienen estas propiedades o este comportamiento mecánico que se llaman muros de corte, puesto que van a estar tomando las cargas horizontales del piso correspondiente, y entonces esto va a tratar de volcarse, levantarse, y hay que anclarlo. Entonces hay que poner elementos que lo anclen. Vamos a ver qué tipo de elementos tenemos para fijar esos muros ahí. Estos muros requieren en cada nivel conectores mecánicos, tales como anclaje fijo a los pies derechos extremos para tomar el momento volcante, y pernos que van a estar en esta posición igualmente espaciados, van a tomar las fuerzas de corte. Entonces los bordes ponemos los anclajes para tomar el momento volcante, y en la zona intermedia repartimos uniformemente los pernos de corte. Y cada cemento de muro, este es un cemento de muro, este es otro cemento de muro, se va a cubrir completamente por placas de OSB o terciado estructural. ¿Okay? Hay ensayos, de acuerdo a estas normas ASTM, con diferentes razones de aspecto, H es la altura y L la longitud del muro, que demuestran el efecto de la longitud de los muros sobre la distribución de tensiones de corte. Estos ensayos sirvieron como base para establecer valores de diseño para muros de corte llamados engineered, y han dado un avance a la modelación. Ahora, eso, ¿no es cierto? Hay un estándar, una norma, que es la Standard Design Provision for Wind and Seismic, norteamericana, que probablemente nosotros la vamos a adoptar porque es muy sencillo el diseño de los muros usando ese tipo de tablas que están disponibles. Están disponibles para distintas distintas especies. Ahora, hay nuevos desafíos cuando aparece ahora la construcción industrializada. La construcción industrializada va a traer estos paneles listos. Entonces, las conexiones que aquí las podemos hacer directamente, porque tenemos toda esta estructura, este muro que está al desnudo, si no están las placas todavía, podemos poner los anclajes, eso ya no va a ser posible, y vamos a tener que conectar el muro superior con el muro inferior de otra manera. Esos son los nuevos desafíos que trae la construcción industrializada. Todavía hay limitantes en el uso de madera en edificios de mediana altura en Chile. ¿Por qué? Porque la normativa chilena es muy limitada. Hay un libro que se llama la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que establece requerimientos mínimos de diseño para diafragmas o tabiques de estructura de madera no sometidas a cálculo estructural, de 1 o 2 pisos. La norma de diseño de estructuras de madera en Chile, 1198, al 2014, no entrega información de diseño para el sistema estructural del muro, o del sistema constructivo tipo plataforma. Solo provee metodologías de cálculo y valores de diseño para elementos y condiciones aisladas. Hay, sin embargo, una nueva propuesta que se encuentra en consulta pública. Por otro lado, la norma de diseño sísmico en Chile, que es la NCH 433, no establece valores racionales de los parámetros de diseño sísmico, factor R, por ejemplo, para estructuras livianas de madera en base a muros de corte. Y además, el drift establecido es muy restrictivo y difícil de cumplir. ¿Qué significa esto? Que no considera la gran capacidad de disipación de energía y desplazamiento.
O sea, hoy día no es económicamente viable diseñar estructuras de mediana altura de madera cumpliendo las restricciones de los códigos de diseño del país. Y también un nuevo capítulo con modificaciones se encuentra en consulta pública. Hay una base de datos nacional de ensayos de muros de corte y de conexiones que se ha enriquecido en los últimos años y una internacional muy extensa. Esta es la célula básica del sistema constructivo de marco liviano de muros de corte. Este es, ¿no es cierto? Aquí están el armazón, que esto se llama, ¿no es cierto?, el marco, y este marco, ¿no es cierto?, se cubre con las placas, que es la placa de terciado estructural, que también conocido como plywood o OSB, y se clavan en el perímetro y eso entrega una tremenda resistencia, ¿no es cierto?, lateral. Y también en los bordes aparecen los hold down, que son los anclajes. Este anclaje son elementos que son ya más importantes. Se pone una barra en toda la altura del edificio que se llaman los ATS. Y entre medio, como les decía, están los conectores que toman el corte. Este es un trabajo que realizó un alumno nuestro en convenio con la Universidad Laval en Quebec, en Canadá, donde caracterizó muros con grapas, porque usualmente siempre están los muros con clavos y tornillos, pero él utilizó las grapas. Hay distintos métodos que permiten caracterizar los procedimientos de ensayo. Los procedimientos de ensayo están establecidos ya, tanto para cargas monotónicas como para cargas cíclicas. Y también el procesamiento de datos está establecido para calcular una energía elastoplástica equivalente, que es en base a la carga, ¿no es cierto?, monotónica de un muro, que se obtiene una curva como esta, se calcula una energía elastoplástica equivalente, y esto nos permite entonces tener este valor que es muy importante, que es la deformación de fluencia, y con eso podemos calcular ductilidad, ¿no es cierto?, y poder estimar y podemos procesar los datos. Entonces con esto se estima la capacidad del drift, la sobreresistencia del muro y la ductilidad. Hay un procedimiento que está establecido en estas normativas. Aquí muestro algunos resultados de esos ensayos y se observa que el muro clavado con un muro, ¿no es cierto?, con grapas, se obtiene un comportamiento muy similar, con muy poca diferencia, y con el pinching característico que tiene este tipo de muro. Este es otro trabajo que realizó un alumno nuestro, un trabajo de memoria de título, en conjunto con el Instituto Forestal, que es el INFOR. Se ensayaron una serie de muros, ¿no es cierto? Y estos muros se calculó su curva, ¿no es cierto?, fuerza de desplazamiento para obtener la envolvente monotónica y también envolvente cíclica. Y lo que se hizo en ese trabajo fue establecer los factores de seguridad de las estimaciones analíticas, distintas estimaciones analíticas que hay. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue calcular los factores de seguridad para, en base a la carga máxima que entregaba el ensayo, la carga máxima que entrega el ensayo, que es la carga que está aquí, perdón que vuelva, la carga que está aquí, esta es la carga máxima del ensayo, y esa carga máxima del ensayo, entonces se dividió por los valores que entregaban las distintas normas, según el método de tensiones admisibles. Por ejemplo, esta es la Standard Design Provision for Wind and Seismic, que la vamos probablemente nosotros a tomar en nuestro código chileno, y esta nos entrega un factor de seguridad medio de los distintos muros ensayados de 3,6. Después, la norma actual, que tiene una restricción del drift del 2 por 1000, si cortamos justamente el trabajo del muro para el 2 por 1000, tenemos un factor de seguridad medio de 6. Sin embargo, si hacemos como el ASCE del 2007, donde ellos permiten que el muro se deforme hasta un 5 por 1000 de deformación, no el 2 por 1000, un poco más, ya tenemos un factor de seguridad de 2,74, que es parecido al método de la que mencionaba, de 3,86 a 2,74, que está más cercano, y no 6, porque aquí estamos subutilizando el material. Y la investigación de muros de corte de madera se ha impulsado fuertemente en Chile, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad del Biobío, la Pontificia Universidad Católica, el INFO, la Universidad de Concepción y otras universidades e institutos que están trabajando en este tipo de proyectos. Hay una propuesta de modificación normativa para aumentar la competitividad de las construcciones de madera en Chile. Es un proyecto que fue realizado por la Pontificia Universidad Católica de Chile en conjunto con la Universidad del Biobío. Ellos proponen realizar algunos cambios importantes en los códigos de diseño en Chile, justamente para el diseño de estructuras de madera marco liviano. Se pretende incorporar
en el código de diseño en madera los muros de corte, las tablas para resistencia sísmica y para el viento. Esas que les mencionaba yo de la Standard Design Provision for Wind and Seismic, que son excelentes porque son muy fáciles de usar. Y también hay una propuesta de modificación de la norma NSH 403, que es la norma sísmica, que es pasar el factor R de 5,5 a 6,5, y un control del drift inelástico demandado, que actualmente es del 2 por 1000, y se pretende pasar al 4 por 1000. Entonces se puede relajar un poco el diseño. Bueno, todo esto es muy bien, pero se debe contar para poder hacer todo esto con una materia prima certificada. Y actualmente ya se cuenta con un proyecto de norma para la certificación de madera, y esto va a entrar en aplicación muy pronto. Ahora, pero también se deben difundir herramientas de análisis y diseño estructural, porque el diseño de este tipo de estructura es distinto a como estamos acostumbrados a hacerlo en acero o estructuras de hormigón armado. Ahora, una mirada, ¿cómo se enfrenta el diseño de una edificación de madera? Bueno, aquí tenemos una planta, ¿no es cierto? Una planta de estructura, planta de elevación, aquí está el edificio. Se enfrenta generalmente mediante el método estático. Hay una estimación de las cargas sísmicas laterales mediante una distribución por área tributaria y método de diseño estático, que es lo más simple. Pero para ello hay que conocer el periodo. Y las expresiones para estimar el periodo son inciertas. Las expresiones después que entregan los códigos para estimar la deformación en un muro de corte se basan en la altura de un piso. Entonces también son algo inciertas y hay que trabajarlas justamente para poder evaluar las deformaciones en toda la altura del edificio. Bien, el sistema constructivo para edificios en madera, sistema de plataforma, la construcción en madera es segmentada, raramente diseñada con uniones rígidas a diferencia de otros materiales. Entonces, el sistema resistente a cargas laterales en construcciones de madera es típicamente el muro de corte o sistema de marcos arrastrados. Hay incertezas en el diseño para cargas laterales de estructuras de madera construidas con el sistema de marcos tipo plataforma. Y las incertezas incluyen estimación de periodo fundamental, asumir diafragma rígido versus flexible, predecir deflexiones de muros de corte en cada piso, y la conducción de análisis dinámico. Son muchas incertezas. Veamos algo sobre la trayectoria de fuerzas horizontales, que son importantes para lo que estoy hablando anteriormente. Y bien, hay consideraciones especiales para las cargas horizontales. La fuerza sísmica, que es la aceleración que actúa sobre la masa de la estructura, causa que el diafragma horizontal, aquí está estos son los diafragmas horizontales, con las aceleraciones de piso, se deflecta en su plano y transmite las fuerzas sísmicas a los diafragmas verticales, que son los muros. ¿Ok? Entonces, el diafragma tiene una fuerza inercial y esa fuerza inercial es resistida por los muros. Entonces hay toda una trayectoria que hay que analizar. Por otro lado, la fuerza de viento actúa sobre el área exterior de la edificación. Y esta se transmite desde los muros perpendiculares de la acción del viento hacia el diafragma, y el diafragma se deforma similar a esto que está aquí, y hacia los diafragmas verticales, que son los muros. Entonces llega de manera similar a esto que está aquí, pero la forma como llega la carga de viento es distinta a la carga sísmica. Diafragma flexible o rígido. Ahora bien, si un piso o techo se comporta de manera flexible o rígido, bajo cargas laterales, es un tema que se ha debatido por años, sin conclusiones satisfactorias. Que un diafragma sea flexible es que tenemos una deformación importante aquí, en esa dirección. ¿Okay? Pero eso no lo sabemos hasta que tengamos hecho el diseño. Entonces, la Asociación de Ingenieros Estructurales de California recomienda que las placas de pisos y de techo sean supuestas flexibles en los cálculos iniciales. O sea, vamos a suponer que este diafragma es flexible para distribuir las cargas, para poder diseñar los muros de corte. ¿Qué significa eso? Que vamos a distribuir, por ejemplo, este eje estructural que es el eje A, aquí está dibujado, aquí estoy distribuyendo por área tributaria. Por ejemplo, el eje C con el B están tomando esta área tributaria que está aquí, de fuerza inercial. Y el eje A o el eje E están tomando esta área tributaria. Entonces, y con esas cargas nosotros hacemos el diseño de esos ejes resistentes. Aquí hay un eje resistente que habría que diseñarlo para esas cargas que uno las calcula de acuerdo a este supuesto. Ahora bien, una vez diseñados los muros para las cargas distribuidas y estimadas, pues ya las cargas las conocemos de acá. Las podemos conocer de manera muy simple, a través de una distribución por área tributaria. Eso es muy simple. Entonces, una vez diseñados los muros para las cargas distribuidas estimadas, se pueden estimar las deflexiones en los muros de corte ahora.
¿Cómo estimamos las deflexiones? Bueno, esta relación que está aquí, están las normas, ¿no es cierto?, norteamericanas, en la norma de Estados Unidos y canadiense. Esto que está aquí permite estimar el desplazamiento del muro, pero solamente de un piso, de un piso. Esto nos entrega la deformación de los pies derechos extremos, que provoca una flexión del muro. Estos pies derechos extremos, este se alarga, por ejemplo, este se acorta. Esto que está aquí corresponde a una deformación de la placa, una deformación de corte de la placa que cubre este muro. Esto que está aquí corresponde a una deformación de los conectores, de los múltiples clavos que tienen este elemento. Y esto que está aquí corresponde a la deformación de los anclajes. Producto de que este anclaje tiene una deformación y este otro extremo se comprime la madera, entonces hay una deformación que provoca un giro y eso permite estimar entonces para el desplazamiento horizontal acá arriba para una altura de un piso. Y nosotros eso lo montamos entonces esta relación en todos los pisos, uno sobre otro, y podemos encontrar entonces cuánto se deforma todo el edificio en altura para el hecho que los pies derechos se elongan o se comprimen, para el caso que los muros, las placas de recubrimiento se deforman por corte, para el caso que los clavos se deforman cada uno en su piso correspondiente, y las deformaciones provocadas por la elongación de los anclajes extremos. Todo esto que está aquí, conocemos las fuerzas ahora que están aquí, y conocemos los desplazamientos, podemos estimar la rigidez de los muros. Y con la rigidez de los muros, podemos estimar entonces este tipo de modelo, donde tenemos un resorte o tenemos un momento de inercia equivalente, que nos va a generar la misma carga, la misma deformación que los cálculos que hemos realizado recientemente. Y ahora las placas de los pisos y del techo se van a asumir como diafragmas rígidos, y las cargas laterales se van a redistribuir usando la rigidez estimada para los muros. Entonces, ahora calculamos considerando que esta estructura tiene un diafragma rígido, y tenemos en cada uno de estos muros que están aquí, tenemos un modelo como esto, que fue calculado de esta situación que les mencioné anteriormente. Y los muros de corte del edificio ahora deben ser rediseñados utilizando la envolvente de fuerzas generadas por ambos métodos. ¿Ok? Bien, y el diafragma también hay que diseñarlo. Y el modelo es idealizado para el diseño. Y es muy simple. Se supone sencillamente, si aquí tenemos los dos muros que están restringiendo este diafragma, lo suponemos con una viga simplemente apoyada. Aquí está la carga, que podría ser carga de viento o carga del efecto sísmico. Y con ello calculamos, pensando que esto es una viga, como les he mencionado, calculamos el momento y calculamos el corte. Y con eso podemos entonces diseñar la cuerda, que serían las cuerdas que están aquí, que es similar, ¿no es cierto?, a una viga I, donde las alas se van a llamar las cuerdas en este caso, y diseñamos entonces la cuerda para la carga que estamos calculando. Y también, ¿no es cierto?, podemos evaluar cuánto se deforma ese diafragma. Podemos evaluar si es rígido o si es flexible a través de algunas recomendaciones que entrega también el FEMA. En este caso que está aquí, si tenemos la carga actuando en esa dirección, entonces el diafragma lo evalúa en esta, ¿no es cierto?, entre los distintos ejes estructurales. Aquí una pequeña demostración, cómo se comporta, perdón, de las diferencias que se obtienen en las cargas hacia los muros cuando tenemos un diafragma rígido o flexible. Entonces, cuando hay una gran diferencia de la rigidez relativa al diafragma y los elementos verticales, el comportamiento del diafragma se va a conceptualizar como un diafragma rígido o flexible. En este caso, el diafragma rígido considera el efecto de la excentricidad y distribuye las fuerzas horizontales sobre los elementos verticales a partir de su rigidez, como en este caso que está aquí. Esta fuerza distribuida, nosotros la vamos a repartir en estos muros que están aquí, que vamos a suponer que son igualmente rígidos, pero suponiendo diafragma rígido. Y aquí están las fuerzas a las cuales llegamos. 258 para este eje, 290 y 351. Sin embargo, si el diafragma fuese flexible, las fuerzas a las cuales llegaríamos son por área tributaria, o sea, sería la fuerza que está en esta distancia hacia acá, después esta área tributaria que está aquí, nos entrega la fuerza que llega a este elemento, y ustedes pueden darse cuenta entonces que la fuerza difiere. Por ejemplo, este eje, para el diafragma rígido, tiene 258 contra 153. Este eje central tiene 290 contra 450, y este eje 351 contra 297. Entonces lo que hace el método de esta propuesta es diseñar para la envolvente, ¿okay? Dado que es muy complejo definir a priori cómo es el diafragma y cómo son los muros.
Análisis dinámico de estructuras de marco liviano de plataforma. Entonces, ya que estas estructuras de madera de marco tipo plataforma se encuentran segmentadas en su construcción, ya que la estimación de la definición de los muros de corte es incompleta, la modelación de marco liviano de madera para un edificio completo prácticamente no se realiza. Y por esta razón, el análisis dinámico del diseño de marco liviano tipo plataforma es generalmente evitado y se utiliza tradicionalmente el método estático equivalente. La metodología resumida anteriormente es válida para cargas de viento sísmicas. Ahora, es importante que los diafragmas verticales, que son los muros, y los diafragmas horizontales, que son los pisos, deben conectarse adecuadamente a efecto de lograr integridad estructural. Eso es fundamental. Y eso es lo que les quería comentar, algo sobre edificios de marco liviano, tipo plataforma. Vamos a dar una mirada ahora a edificios de CLT convencional. Edificios de CLT convencional, me refiero a un edificio CLT construido con la tecnología que existe hoy día, pero en países que no son sísmicos o con sismicidad menor. Y aquí ustedes pueden observar esto en Italia. Aquí, ¿no es cierto?, edificios que ya toman una arquitectura que es distinta a lo que conocemos, ¿no es cierto? Son edificios hermosos. Aquí tenemos otros edificios de mayor altura. Este edificio se construyó en el año 2017 en Londres, tiene el primer piso de hormigón armado y 8 pisos de madera. La construcción es enormemente rápida, es impresionante, y actualmente hay varios edificios construidos con CLT, llegando a 10, 12 pisos, pero ninguno son con sismicidad alta. Esta es la construcción de un edificio CLT en Quebec. Miren la maravilla cómo se observa la madera al interior. ¿Qué es el CLT? El CLT son capas apiladas, como estas que ustedes ven aquí, y encoladas de forma cruzada. Y cada capa está compuesta por tablas, sencillamente. Generalmente de 3 a 7 capas. Son espesores de tablas de 15 a 30 a 50 milímetros y anchos que van de 60 milímetros a 240 milímetros. ¿Ok? Ese es el espesor. Dimensiones de paneles de 3 metros de ancho hasta 18 metros de largo y hasta 500 milímetros de espesor. Esto no es usual, pero es posible llegar a eso en algunas fábricas en el mundo. Nosotros no tenemos esa capacidad de hacerlo todavía. Pero 3 metros de ancho y 18 metros de largo para el transporte. Y esta laminación cruzada ofrece mayor estabilidad para losas en 2 direcciones, muros más largos y altos. Y este elemento que ustedes ven aquí, hoy día es tan resistente como un muro de hormigón armado. Esa es la tremenda, este es un elemento que es una reina dentro de los elementos disponibles en madera. Pero hay que conectarlo, porque este es el panel que viene independiente, esta es la madera pura, y esto hay que conectarlo. Entonces hay conexiones, y para estas conexiones se generan, ¿no es cierto?, algunos rebajes, ¿no es cierto?, esto durante la construcción, espacio, y que se introduce un elemento de mayor resistencia, y a partir de pasar, ¿no es cierto?, tornillos autorroscantes, se hace la unión entre ellos. Esto puede ser un muro o puede ser una losa, un piso. O estas son uniones que se llaman un spline con tornillos, y esta es la unión half-lap, una unión de medio rebaje, por así decirlo. Entonces estos se ensamblan y se pasa también un tornillo y quedan conectados. También se puede usar para pisos o para muros. O bien, también en muros aquí se observa que se pasa sencillamente un tornillo para entregar una conexión del tipo constructiva, no, porque siempre estos muros se han considerado hasta ahora como que trabajan de manera independiente. No se ha considerado el efecto compuesto, que sí puede existir. ¿Okay? Y también hay varios ensayos que evalúan la capacidad de carga en los distintos tipos de conexiones con sus respectivas disposiciones de fibra y tipos de carga. La capacidad también se puede calcular como madera cerrada, pero tomando en cuenta la disposición de las capas de las distintas capas del CLT. Y aquí muestro también algunos conectores que son los hold down, que toman el momento volcante, o conectores de corte para tomar el esfuerzo de corte de los pisos. Y otro que es bastante novedoso, que es un cable o barra para postensado, en el cual la madera nosotros se puede anclar de esta manera, y donde esta barra que está aquí se postensa, y al aplicar un postensado el sistema adquiere una estabilidad enorme, sin necesidad de utilizar hold down. ¿Cómo se hace el diseño de paneles de CLT? Bueno, el diseño de paneles de CLT en Chile, el diseño de elementos de madera en Chile se hace según la norma NSH 1198. Y el diseño de paneles de CLT no está normado en Chile. Y una propuesta por una norma nacional
para el diseño de construcción en CLT se encuentra actualmente en desarrollo por un comité, pero se van a basar fundamentalmente en el CLT Handbook de Estados Unidos y de Canadá. ¿Ok? Que son elementos tremendamente útiles. Este es el de canadiense, este es el norteamericano, y este es la National Design Specification de Estados Unidos. Y con estos tres lo hemos estudiado mucho y estamos tratando de proponer una normativa de diseño para Chile. ¿Cómo se realiza el diseño de paneles de CLT? Bueno, muy similar a otros materiales. Por ejemplo, para compresión para muros, la compresión en el plano, la fuerza de carga máxima paralela a la dirección de las láminas exteriores, sencillamente es una carga admisible, una carga de diseño de compresión paralela que incluye, ¿no es cierto?, el pandeo por el área aparente. Aquí hay un área aparente, ¿no es cierto?, que no es el área total de la sección, porque hay láminas que son perpendiculares a la dirección de la carga y esas láminas prácticamente no toman carga. Después, si hay flexocompresión, también hay unas formas de interacción. No quiero entrar mucho en detalle en esto. Para el corte transversal de las láminas, el corte cuando actúa un corte en esa dirección, no toda la sección colabora en ese corte. Entonces, hay una forma que permite estimar esa capacidad máxima. Y eso es menor que una tensión de cisalle, que también está en las normativas. Después, producto que estos elementos están encolados entre sí. Entonces, entre láminas aparece un momento torsor. Un momento torsor justamente en la zona donde está el encolado. Eso se verifica también en los códigos de esta manera, ¿no? Donde uno calcula el momento torsor y lo compara, entonces calcula la tensión que se desarrolla más alejada en la zona aquí donde está en contacto con una lámina con la otra. Y lo verifica tensión de cisalle de la zona de encolado. También para pisos está la flexión fuera del plano. Aquí está el momento resistente, que se calcula con la tensión de diseño, y el momento resistente de la sección, por un parámetro de reducción, depende de la dirección que se esté considerando. El corte lo mismo, aquí está la tensión de diseño del cisalle, y aquí está el momento de inercia dividido por el momento de área efectivo. La deflexión lo mismo, la deflexión hay un efecto de una flexión, producto del momento flector, y también hay un efecto importante, sí, que proviene para este tipo de paneles del corte. Hay una deformación por corte que sí hay que considerar, porque hay un corte rodante que aquí es muy importante. Pero no quiero entrar mucho en detalle en eso, con eso solamente que es importante que la deflexión fuera del plano se considere el efecto de la flexión y el efecto del corte, porque va a tener un efecto importante. También se debe controlar la serviciabilidad. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona camina en un piso de CLT, ¿no es cierto?, como son bastante livianos, entonces podría ocurrir el fenómeno de vibraciones, y que eso afecta a las personas que habitan el lugar, y para ello hay mucha investigación sobre esto, donde se ha medido la fuerza, ¿no es cierto?, que ejerce la persona cuando camina, hasta la distancia del paso, de la persona, y cuando va caminando aquí se va desarrollando una fuerza que cada vez que el talón apoya el suelo, ¿no es cierto?, aquí se levanta el antepié, se levanta el antepié, y entonces hay una fuerza que se va repitiendo, ¿no? Y va cambiando en la posición. Esta es la fuerza que se ha medido, esta que está aquí, y se repite, ¿no es cierto?, a cada instante de tiempo, que es la frecuencia del paso. Por lo general hay una frecuencia media del paso que es 2 Hz, pero hay y para esa frecuencia, esa fuerza que se ha registrado se descompone, se ha descompuesto en las primeras 3 armónicas, según una serie de Fourier, y se tienen entonces estas funciones que permiten hacer una estimación del cálculo de la posible resonancia que pudiese ocurrir en esos pisos. Pero esa frecuencia de 2 Hz tiene una frecuencia media, tiene una dispersión, que puede ser de 1,5 a 2,4. Y por ende, la segunda armónica tiene una dispersión mayor, que puede ser entre 3 y 4,8 Hz, y la tercera armónica tiene una dispersión que puede ser entre 4,5 Hz y 7,2 Hz. Y por ende, ¿no es cierto?, caer en este rango que está aquí, con la frecuencia de estos pisos, puede ser un poco complejo, y para ello entonces hay una recomendación que dice, tratemos de que estos pisos tengan una frecuencia sobre los 8 Hz. ¿Ok? Bien, pero también está la sección compuesta, donde se utiliza el CLT con hormigón armado. Entonces, más las conexiones. Entonces, aquí tenemos una pieza, una sobrelosa, una sobrelosa de hormigón armado, una malla central, puede ser, ¿no es cierto?, y conectores que entreguen una rigidez entre la lámina superior y la lámina inferior, que sería el CLT,
Y con eso se puede lograr, se puede aumentar, ¿no es cierto?, 6 veces la rigidez y la resistencia, hasta 3 veces, ¿no es cierto?, dependiendo cuál sea el caso. Entonces, esto tiene un tremendo aporte. Si uno incorpora esto en la rigidez, con gran probabilidad vamos a estar sobre este elemento, sobre esa frecuencia crítica que le mencionaba yo. Y también el tema, ¿no es cierto?, no únicamente de la frecuencia vibratoria, sino también el tema de la acústica. Para la acústica también es importante esta masa que se está agregando, que es el hormigón. Como ven ustedes, aquí tenemos mucho que aprender y mucho que estudiar y mucho que investigar. ¿Qué pasa ahora con el desempeño sísmico del sistema constructivo en edificios de madera contralaminada? Bueno, por lo general se ha observado que hay buena capacidad al corte de los paneles rígidos, que son rígidos y resistentes. Se comportan por lo general elásticamente, con deformaciones pequeñas. Y la deformación y la liberación de energía se produce a nivel de conectores, ¿no es cierto?, en la zona donde existen. Y estos pierden capacidad de carga con varios ciclos de carga. Es un sistema muy rígido que genera aceleraciones y cortes excesivos, lo que genera daños en ocupantes y contenidos. Hay varios autores que han desarrollado ensayos en muros individuales o en edificios a escala real con paneles CLT. Bobovsky, Chicotti, Dujik, Gabri y otros. Por ejemplo, aquí muestro el ensayo realizado por Chicotti en edificio 7 pisos en Japón, en CLT, con conectores convencionales. Aquí, el edificio de un piso, la aureola de Sandhurst, el año 2006, y ensayo de la estructura de 3 pisos de Chicotti y Folesa. En estos ensayos, lo que se encontró es que para cargas sísmicas importantes, los conectores, ¿no es cierto?, entran en un rango no lineal importante. Y las aceleraciones que se desarrollan en estos pisos son importantes también. En este edificio, en este ensayo, se midieron aceleraciones de alrededor de 3G, lo cual es bastante importante. Entonces, se puede decir que el desempeño de edificios CLT ante cargas sísmicas es un buen desempeño desde el punto de vista de resistencia y rigidez. Hay un comportamiento elástico de los paneles, pero hay aceleraciones y cortes que son muy altos. Hay daños en contenidos y conexiones. Hay mala disipación de energía y se concentran localmente en las conexiones. Hay que hacer probablemente después un recambio de los conectores porque están fallados. Entonces se requiere desarrollar un sistema menos rígido y con menor disipación y con mejor disipación de energía. Entonces el CLT hay que aprovechar que tiene buenas propiedades ante cargas estáticas y vamos a ver qué pasa cuando incorporamos entonces disipadores de energía para mejorar comportamiento frente a cargas sísmicas. Entonces vamos a ver algunos modelos numéricos no lineales que tratan de incorporar y de poder simular el comportamiento de este edificio de esta manera. Tenemos, por ejemplo, en este caso, se trataron de simular este tipo de conectores, que son los conectores en edificios convencionales. Este es un conector tipo hold down. Aquí está el ensayo que hizo, ¿no es cierto?, Rinaldin, en el año 2013. Y esta es la simulación numérica, y se observa que la simulación numérica permite simular bastante bien lo que se midió en el ensayo, válido para el hold down o para conectores de corte también. Se puede reproducir bastante bien ese comportamiento y también para la conexión tipo half-lap, en el caso de que sea un muro de corte, por ejemplo, también esta conexión tiene un buen comportamiento. Y se midieron las histéresis, y se midieron la energía disipada, y se mostró que era bastante similar entre los ensayos reales y la modelación. Después, la etapa que sigue entonces es tratar de modelar un muro con sus conectores convencionales, conectores, ¿no es cierto?, en la base, hold down, conectores de corte y conectores de corte entre los muros. Y se logró también verificar que se observó una buena aproximación de la histéresis y de la energía total de deformación. Esta es la histéresis y la energía total de deformación. Entonces también los conectores y los paneles de CLT están bien aproximados y pueden ser utilizados para realizar modelos de estructuras de uno o más pisos. Vamos ahora entonces a estructuras con conectores convencionales, estructuras de más de un piso. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, esta planta que vamos a analizarla con 1, 2 y más pisos, para que ustedes vean lo que ocurre. Se observó también, había ensayos hasta 3 pisos, y se observó que los resultados que se obtenían en el primer piso, que es donde se disponía el resultado de esos ensayos, se observó una buena correlación entre el ensayo y entre la simulación numérica. Entonces los resultados de la modelación de estructuras de CLT con conectores convencionales arrojaron aceleraciones horizontales excesivas frente a la acción del terremoto, lo que corrobora los registrados en ensayos de edificios a escala natural. Y se prevén entonces daños en los conectores.
pero la simulación muestra una buena similitud con los resultados del ensayo. Entonces, como Chicote y otros investigadores mostraron ensayos en mesa vibradora, daños importantes en los conectores, así como también grandes aceleraciones en los pisos, entonces la pregunta es, ¿cómo mejorar el desempeño sísmico de edificios CLT? Entonces, como una manera de mejorar la resiliencia de edificaciones de altura en CLT, vamos a discutir a continuación sistemas no convencionales, tales como la utilización de dispositivos disipadores de energía en la estructura y de la aislación sísmica, los cuales representan una alternativa para poder construir edificaciones de mayor altura. El disipador friccional. Vamos a incluir un disipador friccional en los extremos de los muros, para evitar justamente el daño a las conexiones. Y también, entre los paneles, vamos a introducir disipadores del tipo U-shape, por ejemplo. Aquí tenemos una estructura, ¿no es cierto? Aquí tenemos la zona donde van los conectores, los dispositivos friccionales, y la zona donde van los disipadores de fluencia, y vamos a ver, ¿no es cierto?, que si analizamos distintos tipos de pisos, voy a mostrar resultados globales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estructuras de un piso. Esta estructura de un piso, por la razón de aspecto de los muros, no se pudo reducir el corte en más de un 45% del peso del edificio. Y esto es porque para que este elemento disipe energía, el muro tiene necesariamente que levantarse. Entonces, la razón de aspecto evita que el muro se levante. Entonces, lo que logramos es que recién, cuando el conector tenía un 45% del peso del edificio, podía ocurrir este levantamiento. Entonces, es muy difícil, uno puede achicar los muros para tener una razón de aspecto mayor. Ahí podríamos reducir este valor, pero no eso no es usual porque aparecen muchos otros conectores en el evento, no tiene sentido. Bien. Pero sí para edificios de 4 pisos, 5 pisos y 7 pisos, se pudo reducir el corte basal a un 20% del peso con esta estéresis que salió, una estéresis del tipo bandera, que salió típica para este tipo de soluciones. Para 5 pisos también se logró hasta un 20% con algunos valores que provienen de los modos superiores. Y también para 7 pisos logramos reducir un 15% del peso. Aquí hubo que aumentar el tamaño de estos elementos, porque al tener elementos muy pequeños, aparecían modos de vibración muy altos, y aquí aparecían unos pics que sobrepasaban entonces el nivel de reducción que queríamos lograr. Bueno, entonces la estructura de CLT de mediana altura, construida con sistemas balloon y con disipadores de energía, mejoran su desempeño estructural ante cargas sísmicas, consiguiendo controlar el corte basal y reducir las aceleraciones de los pisos en comparación con la estructura de CLT, que utiliza el sistema de plataforma y conectores convencionales. Vamos a ver ahora qué pasa con edificios de mediana altura con aislación sísmica. Vamos a utilizar un sistema constructivo balloon. O sea, el sistema constructivo balloon es que usan los muros largos, no es el sistema plataforma, sino que el muro es más largo, el muro cubre, por ejemplo, 3 pisos, y con eso nos eliminamos conexiones en los muros. Tenemos un muro que ya está conectado por sí mismo. Y este muro, vamos a aplicar una barra de poste en sus 2 extremos. Aquí no está mostrado el otro extremo, este muro es más grande. Está la barra en este extremo y en el otro extremo del muro, y postensamos esta barra. Y al postensar las barras, lo que estamos logrando es aumentar la estabilidad del muro, o sea, es como tener un mayor peso del muro, pero sin aumentar la masa. Y eso es tremendamente potente. Bueno, y aquí están los otros conectores, que son los conectores angulares de corte. En este edificio que vamos a ver hay un subterráneo acá, y por eso que es posible hacer este anclaje. En los pisos superiores podemos cambiar el diámetro de esta barra, podemos reducirlo, y ahí tenemos que tener una ventana para poder, ¿no es cierto?, a través de un manguito de unión, hacer el cambio de diámetro de la sección. Y aquí nuevamente tenemos elementos que nos dan la resistencia al corte entre esos muros. Este es un proyecto que se trató de ser un proyecto emblemático de la Universidad de Concepción, una altura de 25 metros, 90 metros cuadrados. Tenemos barras de postensado en todos los muros, son elementos de CLT, muros y losas y vigas, y de madera laminada encolada. Los elementos de CLT con grado estructural C24 y C16, y un suelo tipo D y zona sísmica 3. El emplazamiento en la zona 3, que es la zona más sísmica de Chile, está el campus de la Universidad de Concepción, y aquí hay una colina, hay un cerro aquí, y aquí en un plató se pretende hacer esta construcción. Bueno, la zona sísmica 3, el suelo es un tipo D. Para estructura de madera, el factor R de reducción es cercano a 2, o sea, es muy poca disipación de energía.
hay una baja densidad de muros, o sea, hay una alta densidad, hay una alta demanda sísmica. Por ende, al tratar de hacer esto de manera convencional, no hay conectores con los cuales podamos hacerlo. Y por ende, se buscó intentar reducir la demanda sísmica. Y para eso se propuso la aislación basal. Aquí tenemos la base de este edificio. Aquí está con la disposición de los aisladores. Aquí tenemos la planta de estructura del primer nivel, que tiene una forma asimétrica. Este es después el segundo y tercer nivel. Y del cuarto nivel hacia el octavo nivel desaparece este muro que está aquí. Entonces entregando una torsión mayor todavía al edificio. Aquí están los 10 aisladores. Estos aisladores son del tipo, vamos a ver después que son del tipo FPS. Y aquí estoy mostrando este eje estructural que está aquí, que ya les comenté recién que del piso cuarto hacia arriba desaparecen los muros. Y aquí tenemos entonces las barras de anclaje que están anclando el muro a esta losa. Esta es una losa cercana a 1 metro de espesor, justamente para darle peso al sistema, al volcamiento del sistema y evitar que estos elementos se levanten y puedan golpear los elementos de FPS. Entonces, sobre estos muros se construye entonces, sobre esta losa grande, se construye entonces el edificio. Dentro de los sistemas de aislación propuestos, se analizó inicialmente sistemas elastoméricos, pero el diseño presentó problemas de estabilidad por la esbeltez de ellos. Y entonces se decidió utilizar el péndulo friccional, que no presenta problemas de esbeltez, pero sí hay que controlar el levantamiento. Aquí les muestro los esfuerzos de corte de diseño. Aquí tenemos, el esfuerzo de corte sería en base fija. Aquí está aplicado el factor de reducción R igual 2. Y aquí tenemos los distintos esfuerzos de diseño al utilizar, los sistemas de FPS, de péndulo friccional. Aquí es cuando tenemos esto sería con un coeficiente de fricción del 4%. Con un 4% se obtienen esfuerzos de diseño muy similares a la carga de viento, y con un 7% ya algo mayores. Quisimos probar un poquito la variabilidad del esfuerzo de fricción. Eso cambiamos los coeficientes de fricción. El diseño se hizo para un 5%, pero se probó que pasaba para un 7% y un 4%. Pero claramente aquí se observa una reducción enorme en los esfuerzos de diseño al utilizar la aislación sísmica. Aquí está las plantas con las barras postensadas en las distintas ubicaciones, ¿no es cierto? Las plantas, aquí tenemos, aquí ya desapareció este muro que está aquí, ¿se fijan? Este muro que está aquí desaparece, lo cual aparece una excentricidad en la planta. Aquí están estas son las alturas de los muros, 10,85, 9,3, 5,69. ¿Y por qué se eligieron estas alturas? Para permitir el transporte de estos elementos por container. Se piensa, ¿no es cierto?, en poder traerlos de la empresa Ixlam Dolomiti de Italia para poderlos construir en Concepción. En Chile no existen todavía plantas certificadas de producción de CLT. Y aquí esto parece que estuviera en el aire, no es así. Un poco, lo que pasa es que en este eje justamente no están los aisladores, en este eje sí que hay aisladores, y los aisladores aquí están un poco desfasados, perdón. Aquí, ¿se fijan? Aquí está la planta, los ejes estructurales, y aquí están desfasados con respecto a los aisladores. Bien. Aquí están las losas de CLT, estas hay que unirlas entre sí, de distintas maneras. Aquí están las formas como unirlas, por ejemplo, a través de tornillos autorroscantes inclinados. Esta conexión es muy rígida, resistente, o bien a través sencillamente de consolas que uno puede usar con ángulos, ¿no es cierto?, de acero, o tacos de madera que permitan hacer estas uniones. Estas uniones que están aquí no se eligieron porque había un tema después con la protección del fuego. Inicialmente sí que se hicieron de esta manera, y después se sacaron y se prefirió esta porque estaban las uniones más protegidas del fuego. La caja de escala también es importante. No quiero entrar en mayor detalle porque no quiero demorarme más. Aquí tenemos las escalas con los distintos, ¿no es cierto?, los distintos cortes que hay que hacer en la madera para poder apoyarla y conectarla. Aquí hay un trabajo de detalle que es muy potente. El elemento CLT no presentó problemas de resistencia y permite crecer en altura a las edificaciones. Hay que tener especial cuidado con las conexiones. En este caso en particular no se requiere de utilidad, pero siempre es bueno suplir el sistema de algo de utilidad. La ventaja del sistema Balloon: menor cantidad de uniones, tiempos de ejecución menores, soluciones más económicas. Quiero tocar, poco antes de terminar, lo que yo creo que es la real proyección de los edificios de CLT con muros de doble armado. Esta es la construcción híbrida.
Yo creo que aquí está por ahora, el potencial enorme de este tipo de construcciones. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a mostrar diafragmas de CLT. Este es un diafragma, una losa CLT, que transfiere las cargas de gravedad hacia las fundaciones de edificios a través de estas columnas que son también de madera, y solamente los núcleos, van a haber núcleos que van a tomar todas las cargas horizontales. Entonces, con eso, no vamos a transgredir las normas de diseño de cargas laterales para sismo, para viento, ¿se fijan? Entonces, no podemos, con esto, las normas actuales nos permitirían hacer este diseño. Si le entregamos resistencia horizontal a los elementos de CLT, no podemos hacerlo. Pero si solamente trabajan bajo cargas verticales, sí que podemos hacerlo, y toda la responsabilidad de las cargas horizontales va a ser de los muros. Hay distintas tipologías. Aquí muestro núcleos o marcos resistentes que pueden ser de hormigón armado o de acero. Los marcos de madera pueden ser madera laminada, encolada o LVL, que son muy resistentes. Y los pisos de madera contralaminada, multicapa o CLT. Aquí hay distintas formas, distintas propuestas. Este es un trabajo que se hizo en la Universidad de Concepción de un diseño para ver los costos a los cuales llegamos. Este edificio Brock Common. El edificio Brock Common se calculó, ¿no es cierto?, y se diseñó con 2 núcleos de hormigón y con el diafragma y los elementos totalmente de madera. ¿Y qué es lo que logra esto? Bueno, 2 núcleos de hormigón armado reduce los desplazamientos sísmicos por viento, y la losa de piso, paneles de madera contralaminada, reduce el peso sísmico. Se fija, uno está ganando por varios lados. Aquí lo que es importante son las uniones entre los paneles. Estos son los colectores, y estos son las conexiones entre paneles. Y aquí están las cuerdas. Entonces, la conexión 1 es la conexión entre paneles. Esta es la conexión de la losa con el muro de hormigón. Aquí está la cuerda, que es una conexión para que esto evita que se abra. Y los colectores que atraen la carga, ya sea de viento o carga sísmica, la atrae a los núcleos, que son tremendamente importantes. Se analizaron 2 situaciones como esta, distintas geometrías, y este fue el trabajo, un alumno de magíster, en el cual varió las propiedades de los conectores. O sea, por ejemplo, esta conexión que está aquí tiene cuerdas y colectores. Estamos llegando a deformaciones de 12 y 15 milímetros. Si sacamos, por ejemplo, los colectores, dejamos la cuerda solamente, tenemos 25 milímetros. Y si dejamos los colectores y sacamos las cuerdas, entonces tenemos 13, siempre mayor que esta otra. Es muy importante conectar entre sí los paneles, entregar esta distribución entrecruzada de los paneles. Es fundamental eso, es fundamental, y conectar diseñar las cuerdas y los colectores. Voy a terminar con mostrar una construcción que nos invitó hace tiempo atrás, ¿no es cierto?, un arquitecto en Concepción, Christoph Verhoeven, a participar en un proyecto de una construcción de CLT que construimos in situ. Esta es una paraboloide hiperbólica de madera contralaminada que rige una ecuación matemática perfecta, en el cual uno, ¿no es cierto?, si nosotros miramos esta estructura parece una montura, pero esta montura son puras rectas que hacen una especie de helicoide. Entonces, lo que se hace para este tipo de construcción, esto fue un desafío, y el arquitecto fue el que nos invitó, y prácticamente nosotros estábamos como ingenieros, estábamos bastante temor al hacer esto, pero fuimos siguiendo un poquito sus indicaciones, y construimos este es el moldaje, el alzaprimado que se hace para esto. Se construyen las láminas en esta dirección, hacia allá. Hay pequeñas curvaturas en esa dirección, pero como son largas las curvaturas, las láminas son largas también, son curvaturas pequeñas, la lámina no es problema que lo haga, y uno la va clavando a este entramado, y cuando está cubierto todo este elemento en esa dirección, se clavan piezas en la otra dirección, y después en la otra dirección. Con 3 láminas es suficiente, y la rigidez que se obtiene con esto, nosotros lo calculamos con el SAP 2000 esto, y la rigidez que se obtiene es enorme, mucho más que si fuesen losas rectas. Esta es la construcción. Aquí van las primeras capas que se construyeron. Esto ya se sacó el alzaprimado de abajo. Fíjense ustedes cómo se observa el interior. Esto es un mueble, es realmente un mueble. Miren la forma como se observa la curvatura que muestra la madera, y esto yo lo encuentro algo maravilloso. Entonces, esta estructura que está aquí por sí solo es autorresistente, es tremendamente rígida.
Aquí estos muros interiores se pueden conectar a esto, se pueden apoyar en ese techo. Este es un techo, obviamente, que tiene un estándar muy alto, ¿no? Aquí se ocupa más madera que en un techo tradicional, pero es maravilloso, esto es hermoso. Bien, para cerrar entonces, algunas conclusiones generales. El edificio de altura en madera, hay un cambio cultural en proceso. Cultural en proceso en Chile, mucha gente aún no cree en esto. El diseño de edificios livianos de madera es posible en países sísmicos. Sin embargo, para un uso masivo, falta incorporar en la norma de diseño cómo evaluar la capacidad de muros estructurales y de diafragmas, cómo evaluar su deformación, así como sus requerimientos constructivos. No tenemos que olvidar la regularidad y la redundancia estructural, de lo contrario un edificio de madera puede colapsar. Y el proceso de construcción debe ser industrializado a efecto de lograr competitividad y alta calidad, lo cual trae nuevos desafíos. Hay un marco normativo en desarrollo. Para los edificios CLT hay un marco normativo en desarrollo. Para edificios limitados en altura, y aquí R es igual a 2. O sea, no podemos construir en mucha altura para la construcción convencional del CLT, porque el R es muy bajo. Hay alternativas para potenciar el uso del CLT en la construcción de edificios, por ejemplo, usando aislación sísmica, que entrega una mayor libertad de diseño. Eso es comprobado, nosotros lo demostramos en este proyecto, que se pensaba construir en la Universidad de Concepción, pero en la pandemia ahora hay otros focos, los recursos fueron a dar a otro lugar, entonces probablemente se va a atrasar esa construcción. Hay un gran potencial de desarrollo para la construcción híbrida con pisos de CLT y marcos gravitacionales de madera. Y los diafragmas de los pisos híbridos de hormigón armado y CLT oscilan entre una clasificación semi-rígida y flexible. Y se requiere una modificación curricular en las universidades e institutos de educación superior para incorporar la madera como el material del futuro. Y lo que se puede hacer en madera para cerrar ya este capítulo, que me disculpo por haber probablemente pasado el tiempo considerado. Con esto termino entonces. Esto es en Chiloé, la iglesia se construyó en el año 1700, 1800, y muchas gracias por su atención. Y no se olviden que el único mensaje es que la madera es el material de construcción del siglo XXI. Eso hay que creerlo. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias, estimado doctor Peter, por la excelente exposición. En realidad ha sido un tema muy novedoso para muchas personas, para mí en especial. Hemos visto imágenes y cómo el trabajo en conjunto con diversos profesionales puede generar grandes obras. En este momento pasamos a las preguntas por parte de los asistentes. La primera pregunta es del doctor Miguel Tornelo. Nos dice: muchas gracias, profesor Dechen. El tema expuesto es actual y, por supuesto, de mucho interés. En el sistema CLT, ¿en qué consisten las protecciones frente a juego? Y los sistemas híbridos con CLT se tornan interesantes dado que elementos estructurales de hormigón armado podrían tomar las acciones horizontales y el CLT las cargas verticales. ¿Es razonable esto? El profesor Tornelo, hola, primero que nada. Sí, a ver, primero, el tema del fuego es un tema muy crítico. Nosotros estamos en este momento en Chile recién creando una norma del fuego, que es muy exigente, En el caso del CLT, es posible a través del espesor, entregar una resistencia al fuego, la cual puede ser mejorada a través de placas de fibrosilicato o placas de volcanita. Eso va a depender un poco de las normas de los países. Hay países que van a permitir, ¿no es cierto?, que la madera esté a la vista. En este momento no es así, salvo en algunos sectores. Y si no, se va a requerir la protección. O sea, el CLT hay que protegerlo hoy día, ¿no es cierto?, porque está el tema cultural, que nosotros todos le tenemos miedo, ¿no es cierto?, al tema fuego y madera. Pero la madera puede resistir un tiempo enorme si se le da la dimensión correspondiente, si se le da el espesor correspondiente. Cuando queremos hacer un asado, usamos trozos pequeños, delgados de madera, y ahí prende de inmediato. Pero si tratamos de prender un tronco de madera, va a ser imposible. Bueno, después, el edificio híbrido, lo que está detrás del edificio híbrido justamente es que el núcleo o los núcleos, depende de las dimensiones en planta de este edificio,
el núcleo que sea, ya sea de hormigón armado o de acero, va a ser el encargado de tomar todas las fuerzas horizontales. Y la estructura de madera va a seguir a la estructura de hormigón. Este es un tema que yo personalmente creo que va a tener un auge muy potente en los próximos años, porque justamente las conexiones ya están desarrolladas, hay mucha investigación en cómo mejorar las conexiones y cómo hacer las conexiones entre los núcleos resistentes horizontales y las placas de CLT y vigas y columnas de LVL, por ejemplo, y eso va a permitir que el diafragma y los elementos de CLT que hacen la losa en los pisos se apoyen, o sea, toda la carga horizontal la transfieran hacia el núcleo, y ese núcleo va a tener la responsabilidad de tomar toda la carga horizontal, y todas las cargas verticales se van a ir por los elementos de columnas de madera laminada o de LVL, ¿no es cierto?, directamente hacia la fundación. Eso es lo que le puedo decir, profesor Tornello, y no sé si eso responde un poco su consulta. Sí, muchas gracias, Peite. Muy amable. Un gusto, Miguel. Muchas gracias por la pregunta, doctor Tonelo, también por la amable respuesta. Bueno, como última pregunta, quiero comentar también que en Ecuador se está haciendo una actualización de la norma ecuatoriana de la construcción. En el capítulo de cargas no sísmicas se están incorporando estos conceptos de resistencia al fuego, de cómo se debe manejar el tema, que aplica tanto para estructuras de acero como para estructuras de madera, y entre otras. Yo quiero, en ese sentido, desde su perspectiva, desde su experiencia en la normativa en Chile de madera, consultarle cuál sería la recomendación a Ecuador para la norma específicamente en el tema de madera. Ya. Brian, a ver, yo creo que primero hay que tener claridad que hoy día, ¿no es cierto?, hay una visión de la sustentabilidad del mundo completo. Estamos, ¿no es cierto?, en un proceso de contaminación enorme en todos los países del mundo. Y producto de eso, en todos estos eventos donde se organiza la COP26, por ejemplo, la COP26 y las anteriores, siempre se ha trabajado mucho, se ha hecho poco, estoy consciente de eso, pero se está impulsando enormemente la construcción en madera. Los países tienen que hacer esfuerzos por incorporar a la madera y de esa manera descontaminar las ciudades. Hay que hacerlo de buena manera. ¿Qué significa esto? Que si tenemos plantaciones, ¿no es cierto?, esa plantación también tiene que ser sustentable. No podemos envenenar el suelo con algún tipo de elementos para que la planta crezca, ¿no es cierto? Entonces, para el caso de las normas, yo creo que, lo primero que nada, siempre las normas aparecen, quienes aparecemos trabajando, las personas que estamos ligadas a las universidades. Entonces, el inicio generalmente es ahí. Pero lo más importante es formar profesionales en esta área. Yo invito a los estudiantes a que en este material, ¿no es cierto?, se enamoren de la madera, porque la madera es maravillosa, y ustedes van a poder hacer lo mismo que con otro material. Entonces, lo que hay que hacer es tomar, ¿no es cierto?, ejemplos de otras partes del mundo. Por ejemplo, particularmente, a mí me encanta la normativa alemana. Normativa austriaca, ¿ya? Encuentro fantástico porque siempre hay una explicación científica de lo que se va desarrollando. Pero nosotros estamos combinando en Chile la experiencia europea con la experiencia norteamericana. Pues la experiencia norteamericana es muy pragmática, se basa en muchos ensayos y llega rápido al resultado, y fácil y rápidamente. Entonces yo creo que hay que primero formar gente. Ustedes ya tienen algunas personas que se están formando en madera, eso ya es un primer avance. Y en las universidades hay que anclar personas que también empiezan a desarrollar esta área temática, y las universidades tienen que invertir justamente en este futuro que es el material de construcción del siglo XXI. O sea, yo pienso que no hay nadie que lo pueda esto detener, digamos, ¿no? Entonces no tenemos que quedarnos afuera del carro, afuera del tren, por así decirlo, ¿no? Entonces,
nosotros estamos encantados de colaborar con lo poco que sabemos, con lo poco que sabemos también. En el mundo hay una cantidad de conocimiento pero impresionante en esto. Lo que se está desarrollando hoy día, nosotros acabamos de tener la Conferencia Mundial de Estructura de Madera en agosto en Chile, se hizo de manera online, pero la cantidad de conocimiento nuevo que hay es impresionante. Entonces los invito a los estudiantes a enamorarse de este material, digamos, ¿no? Y desde el punto de vista normativo, como les decía Brian, hay que mirar otras normas referenciales, son las normas norteamericanas y las normas europeas, ¿no? Pero formar gente. Muy amable por su respuesta. Estamos convencidos de que esta formación en la nueva maestría que están desarrollando en construcción va a ayudar a la región para ese objetivo. En este momento quiero dar paso al doctor Aguiar para unas palabras de finalización. Simplemente agradecer a nuestro conferencista. Quiero indicarles que en el 2008 escribimos un libro sobre aislación sísmica. José Luis Almazán, Peter Dejen, Suárez, no estoy recordando el nombre de Suárez, que él es de Loja, y mi persona. Vicencio. Sí, hicimos este libro y eso nos une una gran amistad con Peter de hace muchos años. Te agradezco mucho, Peter, por tu magnífica conferencia, excelente. Presentaste más de 100 diapositivas, digámoslo así, excelente. Hablaste desde el inicio de la madera, cosas muy interesantes para entender el comportamiento, luego después construcciones de general, y terminaste con la parte de disipación de energía, de aisladores sísmicos. Muy completo, muy completo. Muchas gracias por esta magnífica conferencia. A futuro te escribiré para que, por favor, si nos mandas alguna de las tesis que has dirigido, por ejemplo, me quedé pensativo, me gustaría tener el de José Durán, que trabajó con disipadores de energía en maderas. Encantado. Bueno, y me alegra mucho. Gracias mil por la magnífica conferencia que nos has dictado. Muchas gracias. Roberto, disculpa, yo también quisiera agradecer a ti por la invitación y a todas las personas que participaron hoy día en esta charla, y les ofrezco mis disculpas porque parece que me pasé bastante en el tiempo, y quise justamente tratar de mostrar muchas cosas, pero no quería que los estudiantes no conocieran algunas cosas que estamos haciendo y que se pueden hacer en madera. Entonces por eso me pasé un poco así, mil disculpas. ¿Eh? No, de qué, nosotros somos los agradecidos por haber tenido como conferencista. En Concepción hay muchas obras importantes de madera muy lindas. Tú me llevaste a un centro comercial, recuerdo, con madera, muy hermoso. La madera, más de ser elemento estructural, también es decorativo, muy hermoso. Es decorativo, justamente, sí. ¿Por qué la gente quiere ir a Sigüel? Más por ver las estructuras de madera. Y son unos tours muy solicitados. Exactamente. Bueno, quisiera, tal vez le veo a mi amigo Miguel Tornero, que no sé si te conozco, Miguel Tornelo, él es de Mendoza. Miguel, si quieres decir algo, por favor. ¿Se conocen con Peter? Bueno, primero un gusto verlo a Peter, hacía muchos años que no lo veía, y bueno, como siempre, sus conferencias y su entusiasmo realmente no han decaído a lo largo de los años. Así que felicitaciones, Peter. Y bueno, gracias a Roberto por la invitación, porque realmente con Peter hemos aprendido muchas cosas nuevas en lo personal, y también para los estudiantes ha sido muy importante. Así que les envío un gran saludo desde Mendoza también. Gracias. Gracias, Miguel. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno. Muchas gracias. Reiteramos nuestras felicitaciones, doctor Peter, por la excelente presentación. Y también queremos compartir con usted un certificado de reconocimiento que se otorga
doctor Peter Dechen, en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en el ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, con el tema Desarrollo de la construcción de estructuras de madera en países sísmicos, métodos de análisis y diseños, aspectos normativos. Firma, doctor Roberto Aguiar, organizador. Muchas gracias. Realmente un honor, un honor. Muchas gracias, Roberto. A ti, gracias. Agradecemos también a los asistentes por su presencia. Esto nos motiva a continuar con este ciclo de conferencias y reiteramos nuestra invitación todos los lunes, 19 horas, hora Ecuador. Hasta un próximo lunes. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós, 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 adiós. adiós. Hasta una próxima. Hasta pronto. Hasta luego.